5 de junio. Recuerden que la tarea se cierra a las 4 de la tarde, la de esta semana, el día 29 de mayo, perdón. Recuerden que los exámenes ya están calendarizados, nos toca viernes 12 a la misma hora que lo presentaron en la segunda experiencia. ¿Ok? Algo de esto puede venir en su examen. Lo más seguro es que su examen no lo tengan que responder en línea, sino que lo tengan que descargar, resolver y subirlo, porque viene trazado de los diagramas de óptica. Entonces, recuerden tener a la mano reglas, cuadras, colores para que puedan diferenciar con diferentes colores y no se pierdan de las líneas y puedan resolver los cálculos. Ya ustedes se dieron cuenta que si siguen las reglas de trazado de lentes, ya sea convergentes o divergentes, recuerden que esta simbología de doble flecha es para las lentes convergentes y esta, que parece tener una Y arriba y una invertida, es para las lentes divergentes. Pero, así como en la formación de imágenes, cuando vieron la formación de imágenes de espejos cóncavos y convexos, aquí también hay ciertas reglas de cuándo se utiliza negativo el foco o cuándo se utiliza negativo a la distancia al objeto, o cuando está en qué posición el objeto, dónde se forma la imagen, si se forma la imagen invertida, si es virtual o si es una imagen real. Por ejemplo, recordar que en los lentes divergentes las imágenes siempre se forman virtuales, nunca reales, porque no se pueden recoger en una pantalla, pero en las convergentes sí pueden formarse reales o virtuales. Entonces tienen que tener a la mano de ahí de sus apuntes y de las clases anteriores todos esos detalles. Por ejemplo, aquí nos piden que nosotros determinemos qué imagen va a ver nuestro ojo, ¿sí? Nuestro ojo está de este lado derecho y va a ver a través de esta lente, pero esta es una lente divergente y va a ver a través de esta lente, que es una convergente, o sea que la mirada va a atravesar las dos lentes y esta imagen la tendrá que ver, pero ¿cómo nos quedaría? Es lo que nos están preguntando, ¿cómo quedaría esta imagen? No nos están dando el tamaño. Acuérdense que el tamaño es lo que conocemos como Y, y el tamaño del objeto y el tamaño de la imagen formada como I prima. Entonces, primero tendríamos que resolver por separado, lente por lente, para formar primero la imagen que se forma con el lente convergente y a partir de esa imagen calcular la imagen que se forma con el lente divergente. Entonces, tenemos que imaginariamente separar en dos partes el problema para hacer primero el cálculo con la convergente y después hacer el cálculo con la divergente, como si nos hubieran dado dos problemas diferentes. De hecho, ya hicimos ejercicios de convergentes y ya hicimos ejercicios de divergente. Bueno, aquí en el sistema de lentes no lo vean complicado si lo hacen por separado, al fin y al cabo van a llegar al resultado. Entonces, ¿qué primero tenemos que checar? Es cuáles son, o tener una idea de qué es lo que se nos forma primero en esta lente. Y para esta lente, ustedes pueden observar que tengo foco 1 y foco prima 1. Y foco en la segunda lente tendría yo el foco 2 y el foco prima 2. Entonces, para esta lente llegaría más o menos hasta por aquí así. Hacia acá es los datos que voy a trabajar. Entonces, como podemos ver, por ahí ustedes tenían en sus apuntes que si el objeto está situado entre dos f y el infinito, está situado
entre 2f y el infinito, ¿sí? Y el infinito, que es hacia la izquierda, sería el infinito negativo, la imagen estará, la imagen que se forme, la imagen estará entre f' y 2f', entre f' y 2f', y será invertida, real, y será invertida, real y más pequeña. ¿Ok? Ahora fíjense ustedes, el texto me dice que si el objeto está situado entre 2 veces el valor del foco y el infinito negativo, la imagen estará entre f' y 2f', y sería una imagen invertida, real y más pequeña. ¿Qué quiere decir esto? Que la imagen, si ustedes se fijan dónde tengo el objeto, aquí es a 12 centímetros, es una f, 2f sería 24 centímetros, que vendría quedando por aquí así. Entonces, el objeto está situado entre 2f, aquí quedaría el 2f, y acá quedaría el infinito. Y el objeto está situado entonces entre 2 veces f y el infinito. Por lo tanto, se me va a formar una imagen invertida, o sea, de cabeza. Pero acuérdense que se dividía el eje óptico en el virtual y el real. Entonces dice que se va a hacer invertida y real y más pequeña. O sea, esta va a ser más chiquitita y más invertida. Y estará entre f' y 2f'. Entonces aquí es f', 2f' quedaría por acá. La imagen probablemente se nos va a formar por aquí, pero de cabeza. No sé exactamente dónde, a qué distancia, lo vamos a calcular, pero va a estar aquí y de cabeza. O sea, entre f' y 2 veces prima. O sea, entre 12 centímetros hacia acá y 12 centímetros hacia acá. Aquí estaría formada la imagen. ¿Cómo lo podemos checar? Bueno, con el texto ya más o menos tengo una idea de dónde va a quedar nuestra imagen. Pero trazando los rayos podemos calcular realmente dónde quedarían esa. Entonces recuerden que uno de los rayos que trazamos sale del objeto paralelo al lente. ¿Sí? Del objeto paralelo al lente. Entonces yo aquí puedo trazar un rayo que va desde el objeto y va paralelo al lente. Ese sería un rayo. Pero ese rayo se refracta y pasa ¿por dónde? Por f'. O sea, este rayo va a pasar por f'. Ese es uno de los rayos. Ya tengo un rayo. El otro rayo pasa, recuerden ustedes, desde el objeto, pero pasando por el centro del lente. O sea, más o menos aquí así. Y no, con estos dos rayos es más que suficiente para trazar nuestra imagen, porque la imagen se va a formar ¿en dónde? Aquí en donde se cruzan los rayos. Pero sin embargo podemos trazar
el rayo que pasa por el foco, del objeto del foco, que sería más o menos este, y que se prolonga paralelo al eje óptico. Y quedaría de esta manera, fíjense ustedes. En donde se interceptan los tres rayos, ahí es donde se nos va a formar nuestra imagen de este objeto. Entonces sería invertida. Tal y como nos dice el texto, fíjense. La imagen estará entre F' y 2F', o sea, hacia allá. Y será invertida real, porque está en la zona real. Acuérdense que acá después del lente sería virtual y antes del lente sería real. Y más pequeña, observen el tamaño del objeto y observen el tamaño de la imagen que se formó. Qué fácil se trazaron los rayos y qué fácil trazamos la imagen, ¿correcto? Ahora, vamos a encontrar cuál es la distancia a la que la imagen se va a formar. Así a ojo de buen cubero, bueno, si te das cuenta, aquí tenemos 12 centímetros, que es la distancia del foco, y acá está como unos 5 o 6 centímetros, entonces 12 más 6, o 12 más 5, o 12 más 7, entonces más o menos nos debe de dar así, calculando, entre 17, 18, 19 centímetros en donde se va a formar la imagen. Pero bueno, para no estar haciendo de a ojo de buen cubero, vamos a utilizar la forma para las lentes delgadas, que es 1 sobre F' igual a 1 sobre S' más 1 sobre S. Y por ahí ya en algún ejercicio habíamos usado la fórmula, pero despejada directamente para hallar S'. Ya habíamos despejado la fórmula por ahí para algún ejercicio, y la fórmula, recuerden ustedes que era S' es igual a S por F entre S más F. O sea, la distancia a la que se forma la imagen es igual a la distancia a la que está el objeto por el foco dividido entre la distancia del objeto más la distancia del foco. Pero ojo, para las lentes convergentes también la teoría nos dice que S se debe de tomar con signo negativo. Entonces, ¿cuál es la distancia a la que está el objeto? Bueno, recuerden que la distancia se toma desde el centro del lente. Entonces aquí tengo 12 más 24, S tendría un valor de 36. S vale 36, pero como es una lente convergente, S va a ser menos 36 centímetros. Y el foco lo tenemos ¿a cuánto? A 12 centímetros. Entonces el foco es 12 centímetros. Y para las lentes convergentes, el foco se toma siempre positivo. Entonces, al sustituir estos valores en nuestra fórmula, tendríamos que S' es igual a menos 36, que multiplica a 12, dividido entre 36 negativo más 12. Y esto va a ser igual, menos 36 por 12 me da menos 432, dividido entre menos 36 más 12 me da menos 24. Y esto me va a dar 18 centímetros. Ya entonces sabemos que la imagen se forma
18 centímetros antes del lente. Entonces, si aquí tenemos 12, que es la distancia del foco, acuérdense que los dos focos están a la misma distancia, entonces la distancia que hay hasta aquí es de 18 centímetros, donde se forma la imagen. Y aquí tenemos 12 y más o menos 6, 18 centímetros. ¿Ok? Ya tenemos la primera imagen formada. En base a esta imagen vamos a calcular la que se forma, pero a través del lente divergente. Pero bueno, ¿qué más podemos calcular ahí? Podemos calcular el aumento de la imagen para ver si es cierto lo que decía el texto, que era más pequeña. Bueno, acuérdense ustedes que eso lo calculábamos ¿con qué fórmula? Eso lo calculábamos con la fórmula del aumento y que era igual a S' entre S. O sea, dividir la distancia a la que está la imagen entre la distancia del objeto. ¿Y esto a qué es igual? A 18 centímetros entre 36 centímetros, pero es negativa. Entonces, esto va a ser igual a menos, a centímetros con centímetros se cancelan, y esto me da un medio. Este un medio es el aumento de la imagen, pero como es de signo negativo, quiere decir que es, el signo negativo nos indica que es más pequeña que el objeto. O sea, la mitad de lo que vale el objeto, porque es un medio. Si tú multiplicas, si este vale 8 y lo multiplicas por un medio, acuérdense que para calcular el tamaño se multiplica el aumento por el valor del objeto, entonces nos daría la mitad. Si este vale 8, este va a valer 4, si este vale 10, este vale 5, si este vale 20, este vale 10. Y ya tenemos entonces que sí es cierto que es una imagen real, invertida y menor que el objeto. Y ya tenemos resuelto la primera parte de nuestro lente. Pero la pregunta real que nos hacen es: ¿qué imagen ve tu ojo? Y tu ojo no ve esta imagen. Tu ojo va a ver la imagen que se va a formar ahora con este lente. Entonces, nos vamos a resolver el siguiente lente. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna preguntita? Nada, ¿todo bien? Tarea. ¿Qué pasó, hijo? No te escucho, habla fuerte. Sí, te escucho bajito, pero te escucho, dime. Habla más fuerte, no te escucho. Es que estoy del otro lado de la cámara, hijo, pero ahí te escuché bien. ¿Por qué tomé este? ¿Por qué resolví primero este y no primero este? Porque acuérdate que nosotros, o la persona está parada de este lado y primero ve este lente, pero lo que este lente, la imagen que va a formar este lente es la que forme este lente, aunque el ojo no lo esté viendo. Entonces el ojo no puede resolver primero esta porque no tiene formada todavía esta. Ahora lo que vamos a hacer es resolver este lente, pero ¿quién va a ser nuestro objeto? Ahora, esta es la imagen que se formó de este objeto, ¿de acuerdo?
Pero para esta lente, ¿esto qué va a ser? El objeto, exactamente. Ahora esto, olvídate, para esta lente esto ya no es imagen, esto es objeto. ¿Ya quedó? Ok. Entonces, y lo mismo sería si tienes 1, 2, 3, 4, 5 lentes así, una tras de otra. Tienes que empezar a calcular desde la última lente hasta llegar al ojo. ¿Para qué creen que les pueda servir esto? En los telescopios o en los microscopios, correcto. Exactamente, para que calcules los tipos de lentes de acuerdo a los tamaños de imágenes que quieres obtener. Exactamente. Muy bien. Entonces procedemos a trabajar. Vamos a olvidarnos imaginariamente que esto no existe. ¿Correcto? Entonces voy a borrar esto. Y ahora vamos a ver a qué distancia está nuestro objeto. Fíjense, ahora nuestro objeto es este. Nuestro foco es este. Y el foco está a 10 centímetros. El foco es igual a 10 centímetros. Y nuestro objeto, ¿a qué distancia está? Aquí hay un dato muy importante. No podemos agarrar que está a 18 centímetros, porque la distancia del objeto se mide de la lente, del centro de la lente hacia el objeto. Entonces nuestro objeto, que es este, está a esta distancia. Si de aquí a acá hay 18 y todo esto entre lente y lente es 33, entonces nuestra S va a ser igual a 15 centímetros. Ojo ahí, y no se vayan a confundir y querer agarrar esta distancia. Esta distancia es la distancia a la imagen que se formó, pero de este espejo, de esta lente. Y esta distancia es la del objeto, que en este caso vendría siendo la imagen que formó el primer lente, vendría siendo el objeto de nuestro segundo lente. ¿Correcto? Ahora, ¿es una lente de qué tipo? Es una lente divergente. Y para la lente divergente, pues también hay teorías, ¿sí? Recuerden ustedes que la lente divergente, el valor de S es negativo, o sea que se toma como menos 15 centímetros. Y el valor del foco también se toma negativo, o sea menos 10 centímetros. Estos se utilizan negativos para las lentes divergentes. ¿Y cuál es la imagen que se va a formar? Recuerden que al principio les comenté que en este tipo de lentes, no importa dónde crucen los rayos, siempre se va a formar una imagen virtual, no real, porque la real no se puede capturar en una pantalla. Entonces la imagen se nos va a formar de este lado se nos va a formar la imagen. Pero ustedes recordarán que cuando vimos un ejemplo de estas lentes divergentes, teníamos aquí, por ejemplo, la lente divergente y aquí el objeto, y el objeto se formaba aquí. Era una imagen virtual y derecha, ¿correcto? Pero porque el objeto estaba hacia arriba, no se formaba la imagen invertida, se formaba derecha y virtual y de menor tamaño. Es una de las propiedades de esta imagen. Y recuerden ustedes cómo es que se formaba esta imagen, donde se prolongaban los rayos, pero los rayos la imagen no se forma donde se cortan los rayos. Es más, los rayos de aquí, por ejemplo, del objeto, si yo trazo un rayo acá, este rayo no va a cruzar por el foco. Acuérdense que en el convergente sí, pero en el divergente este rayo hace esto. Este rayo choca y se va para acá, y acá es donde prolongamos y nos queda de esa forma. Y cuando el rayo pasa por otro punto, igual. Entonces donde se forma la imagen es donde se cruzan, pero las prolongaciones.
no los reflejos del rayo. Por eso es que nunca se va a formar la imagen acá en una pantalla real, sino se forma en la imagen en el área virtual. Pero ojo aquí, no esperes encontrar siempre que va a ser hacia arriba, porque aquí el objeto lo tengo hacia arriba, pero aquí el objeto lo tengo hacia abajo. Pero sí, la imagen que se va a formar va a ser en el área virtual, pero hacia abajo. ¿Sí? A lo mejor se forma por aquí, pero hacia abajo. Y seguro va a ser más pequeña. Entonces vamos a trazar 3 rayos principales, como lo hicimos con para tener una idea de dónde nos quedaría la imagen que se forma. Acuérdense que los ejemplos que hemos resuelto lo hemos visto así, hacia arriba. Bueno, imagínenlo dándole la vuelta y lo están viendo así, por lo tanto la imagen se va a formar hacia abajo. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Y se utilizan las mismas fórmulas para resolver la distancia a la que se va a formar. Entonces, ¿qué rayos tendríamos ahí para trazar? Tendríamos que trazar 3 rayos. El primero, el rayo que pasa por el centro del lente, o sea, de ahí vamos a ponerle un color verde. Vamos a poner un color verde. Vamos a poner el primero, que es el que pasa del objeto por el centro del lente. Más o menos quedaría aquí así. Del objeto por el centro del lente. Ese es uno de los rayos. No pierdan de vista los trazos de los rayos. Otro rayo sería del objeto, pero paralelo al lente. O sea, sería aquí. Del objeto paralelo al lente. Y aquí está uno de los casos que les decía. El rayo choca aquí con el lente, pero se abre. Pero se abre y su prolongación pasa ¿por dónde? Por el foco. O sea, nos quedaría más o menos, no pierdan el detalle del trazo, nos quedaría pasando por el foco, quedaría así. Acuérdense que como es divergente, el rayo choca y se abre hacia acá, pero se prolonga y pasa por el foco. Y entonces choca, se prolonga hacia acá y pasa por el foco el reflejo. Y aquí donde se cruzan ya es suficiente para trazar la imagen. Pero bueno, vamos a trazar otro rayo, así como hicimos aquí, que son 3. Nos falta trazar otro, que es el rayo que pasa, ¿por dónde? Va dirigido hacia el foco. El que va dirigido hacia el foco que está aquí, del objeto hacia el foco, prima, aquí, choca con y se abre hacia acá, hacia el foco, pasa por aquí. Va dirigido acá, aunque esta prolongación no se usa. Cuando llega aquí, esto va dirigido hacia el foco, pero se refleja paralelo al eje óptico. Entonces, se abre hacia allá y se prolonga hacia acá. Fíjense ustedes, aquí está la intersección de los 3 rayos. Esta es donde se forma la imagen, pero la imagen va hacia abajo, o sea, derecha, y su tamaño sería desde aquí hasta acá. Esta es la imagen, esa es la imagen que ven sus ojos aquí. Y como pueden ver, es menor, y menor que la mitad, porque si fuera la mitad tuviera más grande, y es un poco más chica que la mitad. Así que el cálculo nos debe de dar un número más chico que un medio. Entonces vamos a ver
¿Cómo calculamos esto? Sería entonces, con la misma fórmula, S' es igual a la distancia del objeto por el foco dividido entre el objeto más el foco. Y esto nos da menos 15 centímetros multiplicado por menos 10 centímetros, todo dividido entre menos 15 centímetros más 10 centímetros, y esto nos da menos 25 centímetros dividido entre, aquí tendríamos, este es menos, acuérdense que es menos, y más y menos, este quedaría como menos, y aquí 15 por 10 son 150 centímetros, y abajo son menos 25 centímetros. Aquí son centímetros cuadrados, entonces esto va a ser igual a menos entre menos, nos da más, y 150 entre 25 nos da, ¿cuánto? Nos da, aquí menos por menos es más, 150 aquí nos da menos 6 centímetros. ¿Ok? Entonces, la imagen va a estar formada a menos 6 centímetros. ¿Qué nos indica el menos? El menos 6 centímetros, joven. Nos indica que está 6 centímetros después del lente. Imagínense que este es el 0, entonces los negativos están hacia acá, los positivos están hacia allá. Entonces hay 6 centímetros después del lente, o sea que la imagen se forma aquí a 6 centímetros. Ahí se forma la imagen. Y vean ustedes, aquí es 6 y aquí es 10. Entonces ya tenemos la imagen que se formó a 6 centímetros, y si queremos ver el aumento, bueno, sabemos que el aumento es igual a dividir la distancia a la que se formó la imagen entre la distancia a lo que se encuentra el objeto. Entonces la distancia se formó la imagen a 6 centímetros, pero como está después del lente, se toma como negativo, 6 centímetros negativos. Y el objeto está a menos 15 centímetros, menos 15 centímetros. Esto que va a ser igual, menos entre menos da más, sexta de 6, pero 15 no tiene, pero 6 sí tiene tercera, entonces tercera de 6 es 2, y tercera de 15 es 5. Entonces, jóvenes, el aumento es 2/5 partes, o sea que la imagen que se forma tiene las 2/5 partes del tamaño del objeto. 2/5 partes es menor que un medio, por eso es que se ve más chica que la mitad del objeto, ¿verdad? Vamos a ver si un medio es menor que 2/5. Acuérdense cómo se hacía, se multiplica cruzado, 1 por 5, 5, y 2 por 2, 4. ¿Quién es menor? 4. 5 es mayor que 4, entonces aquí un medio es mayor que 2/5, y aquí podemos comprobar que sí es cierto. Por eso esta imagen que se formó tiene menos de la mitad del tamaño que esta, la del objeto. Pero este es el objeto de esta imagen, y a la vez esta es la imagen de este objeto. Entonces, si tú ves a través de esos dos lentes, la imagen que ven tus ojos es esta última. ¿Correcto, chicos? ¿Alguna pregunta?